Veracruz, 1929. Imagina una ciudad costera, atrapada entre dos mundos, el bullicio vibrante de su puerto y el eco profundo de sus tradiciones más antiguas. Veracruz era un lugar donde el presente se fundía con el pasado. Los sonidos del mar y el canto de los marineros que llegaban a la ciudad se entrelazaban con las plegarias de las iglesias coloniales y el ritmo pausado de las calles empedradas. El puerto, uno de los más importantes de México, se veía lleno de actividad constante. Pero, más allá de los barcos que llegaban cargados de mercancías del extranjero, Veracruz también era un crisol de culturas, una ciudad donde lo antiguo y lo moderno coexistían, pero a veces en un delicado equilibrio. Al caminar por sus calles, se podía sentir como la ciudad estaba impregnada de historia. Sus edificios coloniales, con balcones de hierro forjado y puertas de madera envejecida, narraban los ecos de un México profundo y rebelde. Los mercados de Veracruz eran un espectáculo de colores vivos, frutas tropicales, pescados frescos y especias que aromatizaban el aire, mezclándose con las risas y las conversaciones de los comerciantes que vendían sus productos a gritos. Todo parecía moverse con una cadencia que solo los veracruzanos sabían apreciar. Y en este panorama tan pintoresco, algo destacaba: la misteriosa calle de los Suspiros. El nombre de esta calle era conocido por casi todos, pero pocos se atrevían a entrar en ella. Las historias sobre la calle y sus casas eran tantas que nadie sabía cuál era la verdad, pero todas coincidían en lo mismo. Algo raro sucedía ahí, algo fuera de lo común, algo que mantenía a la gente fascinada y aterrada a la vez. En esta calle, a la sombra de los árboles viejos y las casas de techos bajos, se encontraba la casa de las hermanas Salazar. No era una casa cualquiera. No solo destacaba por su apariencia antigua, sino por el aire peculiar que la rodeaba. Los que pasaban cerca sentían una energía extraña, una sensación de que algo más allá de lo físico ocurría en ese lugar. La fachada, de color gris envejecido, estaba casi cubierta por enredaderas que parecían crecer más rápido de lo que la naturaleza permitiría. Nadie sabía cómo, pero la casa siempre parecía más oscura, más enigmática, cuanto más tiempo pasaba. Las hermanas Salazar, Sofía y Carmela, habían llegado a Veracruz en 1921, a principios de una década que traía consigo tanto avances como tensiones. Mientras el país comenzaba a avanzar hacia la modernidad, Veracruz seguía siendo un sitio profundamente ligado a sus raíces. Las hermanas, aunque originarias de una familia humilde del sur de México, trajeron consigo un conocimiento antiguo que había sido transmitido de generación en generación. Su linaje no era común. Se decía que eran descendientes de mujeres sabias, curanderas que habían practicado el arte de la herbolaria desde tiempos prehispánicos. Sofía, la mayor, era una mujer de mirada penetrante. Tenía el cabello recogido siempre en un moño apretado, y su rostro, de líneas firmes, mostraba una dureza que no era del todo acogedora. A menudo se la veía sentada en la mecedora del porche de la casa, observando el paso de los vecinos sin pronunciar palabra, como si estuviera leyendo los secretos de cada uno con solo mirarlos. Su presencia era imponente, aunque su voz, cuando decidía hablar, era suave y persuasiva. Por otro lado, Carmela, la más joven, era el alma del hogar. Su rostro, redondo y suave, parecía siempre irradiar calma. Aunque su actitud era más accesible que la de su hermana, sus ojos escondían una astucia que pocos llegaban a descifrar. Carmela tenía la habilidad de hacer que cualquiera se sintiera cómodo, de atrapar a las personas en una conversación que las llevaba a revelar sus deseos más profundos, como si ella pudiera acceder a su alma sin esfuerzo. Las hermanas nunca hablaban de su pasado, pero su reputación había crecido tanto que no era necesario. Su fama trascendía las fronteras de Veracruz. Las personas venían de todas partes de México, incluso de otros países, buscando ayuda para lo que más deseaban: el amor. Parecía que las hermanas Salazar tenían la habilidad de sanar corazones rotos, de devolver la pasión a relaciones desgastadas y de devolver el deseo perdido a matrimonios que parecían olvidados. Para muchos, su casa era la última esperanza, un refugio para aquellos que pensaban que ya no había vuelta atrás en sus vidas amorosas. En la ciudad, sin embargo, había un aire de desconfianza que siempre envolvía a las hermanas. Nadie podía negar los milagros que realizaban, pero algo en sus métodos parecía inquietante. Las personas acudían a ellas no solo salían con una renovada esperanza, sino con una devoción tan profunda que, a veces, se sentían como si no pudieran vivir sin la intervención de las hermanas. Había quienes decían que esas personas, al regresar de la casa de la Salazar, traían consigo una especie de obsesión.
Los ojos de los curados brillaban con una intensidad que solo los fanáticos pueden entender. Hombres que habían recobrado el afecto de sus esposas hablaban de ellas con una devoción casi religiosa. Mujeres que se habían derretido en las manos de sus maridos volvieron a mostrar un amor apasionado, pero con una dependencia inquietante. La casa en la calle de los suspiros era el centro de estos misterios. Con cada visita, los clientes se sumergían en rituales que, aunque parecían simples, tenían efectos que muchos no podían comprender. Las hermanas Salazar nunca forzaban a nadie a hacer nada, pero si lograban convencer a las personas de que sus métodos eran los únicos que podían traer de vuelta lo que el corazón había perdido. La gente de Veracruz, sin embargo, pronto empezó a notar que no solo las relaciones cambiaban, sino que los mismos clientes parecían transformarse. El amor que recibían, tan dulce al principio, se volvía cada vez más intenso, más posesivo y más angustiante. Algunos comenzaban a seguir a sus seres amados de manera obsesiva. Otros se sumían en una depresión cuando el amor que tanto habían deseado parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Las hermanas Salazar tenían una habilidad para crear esta dependencia emocional, como si pudieran controlar las emociones de los demás. Sin embargo, pocos sabían que esta influencia no era algo que se pudiera ver a simple vista. Era más bien una manipulación lenta, un proceso de transformación del alma que se escondía bajo la apariencia de un amor ideal. La gente del puerto, que acostumbraba a contar historias a lo largo de sus días en el mercado, comenzaba a murmurar sobre las hermanas. Algunos decían que las mujeres eran hechiceras, otros afirmaban que simplemente poseían conocimientos que otros no tenían, que entendían el alma humana de una manera casi científica. Pero lo que nadie sabía era que las hermanas Salazar habían llegado a Veracruz con un propósito más grande que ayudar a las personas a encontrar el amor. Su conocimiento profundo y sus extrañas pócimas tenían un precio que nadie estaba dispuesto a pagar, al menos, no al principio. Si te has sentido atraído por el misterio que rodea a estas mujeres y su extraña habilidad para transformar los corazones de los demás, quédate con nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene te dejará sin aliento. No te pierdas las próximas partes de esta aterradora historia, donde la verdad detrás de las hermanas Salazar será revelada. La consulta a la casa de las hermanas Salazar no era solo una simple visita. Era un ritual profundo, un viaje hacia lo desconocido. Cada cliente que cruzaba la puerta de esa casa sabía que estaba entrando en un mundo donde lo natural y lo sobrenatural se encontraban. Los aromas de las hierbas secas y los aceites especiados flotaban en el aire, creando una atmósfera que, aunque familiar para aquellos que conocían los secretos de las hermanas, resultaba inquietante para los que se acercaban por primera vez. La casa de la Salazar no solo era un espacio físico, sino una especie de portal hacia lo intangible, un umbral donde las emociones y los deseos tomaban una forma casi palpable. Las consultas no eran rápidas. Había algo de solemnidad en el proceso, algo que decía que las hermanas no trataban simplemente con cuerpos o corazones rotos, sino con el alma misma de sus clientes. En la sala central, de paredes cubiertas de estanterías llenas de frascos de vidrio de todos los tamaños, se encontraba un altar improvisado. En el centro, un pequeño incensario dejaba escapar una humareda blanca que parecía abrazar todo lo que tocaba, desde las viejas sillas de madera hasta las cortinas de lino que filtraban la luz del sol. La luz en esa habitación siempre parecía tenue, como si estuviera atrapada en un eterno crepúsculo. Sofía, la hermana mayor, se encargaba de la parte más delicada de la consulta: escuchar. Su mirada penetrante era capaz de leer a las personas con una precisión inquietante. No necesitaba muchas palabras para conocer los deseos más profundos de los visitantes. Solo hacía falta que se sentaran frente a ella para que su mirada los atravesara, como si pudiera ver más allá de las palabras, más allá de las emociones superficiales. Aquellos que se sentaban frente a Sofía sentían que, de alguna manera, estaban siendo desnudados, expuestos de una forma que resultaba al mismo tiempo incómoda y liberadora. Sofía nunca interrumpía. Ella simplemente observaba, mientras las personas comenzaban a hablar, a abrir sus corazones de maneras que nunca imaginaron. Las penas, los deseos reprimidos, las dudas y los miedos salían de los labios de los clientes, a veces en forma de lágrimas, otras veces en un susurro casi inaudible. Mientras tanto, Carmela, la hermana más joven, se encargaba de la preparación de las pócimas. Era un proceso meticuloso, una danza entre lo natural y lo alquímico. Con manos hábiles, movía las plantas secas, trituraba raíces y combinaba aceites, todo con una precisión que parecía fruto de años de práctica.
A cada ingrediente que añadía, Carmela recitaba palabras en voz baja, palabras que nunca eran entendidas por completo, pero que siempre sonaban como un hechizo ancestral, como una invocación. En la mesa frente a ella, frascos de cristal de diversos tamaños y colores esperaban pacientemente ser llenados con las mezclas cuidadosamente preparadas. El proceso de creación de las pócimas era un ritual en sí mismo. Carmela parecía estar en un trance mientras trabajaba, sus ojos entrecerrados y la lengua moviéndose con suavidad, como si estuviera conversando con las plantas, con los ingredientes. Cada pócima tenía un propósito claro. Un frasco para devolver el amor perdido, otro para atraer la atención de un ser querido, y algunos para infundir una pasión desenfrenada que desbordara las fronteras de la razón. La receta era siempre la misma, una mezcla de amor, obsesión y un toque de magia que se encontraba en la proporción exacta, lo suficiente para alterar la mente y el corazón, pero sin ser demasiado obvia, sin dejar rastro de su verdadera naturaleza. Los clientes, una vez atendidos por Sofía y después de recibir su diagnóstico, se dirigían a la mesa de Carmela, donde la pócima personalizada era entregada en pequeños frascos. La mezcla siempre parecía tener un color extraño, a veces oscuro, a veces dorado, pero siempre tan hipnótica que quienes la veían no podían evitar sentirse atraídos por ella. Al recibir su frasco, los clientes eran instruidos en su uso. 3 gotas en el café todas las mañanas, o quizás unas pocas gotas en el agua, o bien un baño de hierbas durante 3 noches consecutivas. Cada receta era única, adaptada a las necesidades de la persona, pero había algo que los clientes no sabían. Las pócimas no solo afectaban sus emociones, sino también su voluntad. El efecto de las pócimas era inmediato para muchos. Al principio, las personas experimentaban una sensación de bienestar profundo, como si hubieran sido liberadas de un peso invisible. El amor que sentían por su pareja, o la pasión que creían haber perdido, regresaba con una intensidad renovada. Aquellos que llegaban con el corazón roto sentían que sus heridas comenzaban a cicatrizar casi al instante. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo extraño comenzaba a suceder. El amor, esa pasión, se volvía más demandante, más voraz, y los pensamientos de los clientes se centraban exclusivamente en su objeto de deseo. Un hombre que antes no sabía cómo expresar sus sentimientos por su esposa se encontraba obsesionado con ella, deseando estar a su lado todo el tiempo, sin poder controlarlo. Una mujer que había comenzado con simples anhelos de amor encontraba que sus pensamientos giraban en torno a su amor perdido, hasta llegar a un punto donde no podía pensar en nada más. Las historias se repetían. Hombres regresaban a las hermanas Salazar con el rostro iluminado por una sonrisa inexplicable, pero sus ojos reflejaban una ansiedad sutil, como si temieran que esa felicidad pudiera desvanecerse en cualquier momento. Mujeres que habían logrado que su esposo volviera a buscarlas como cuando eran novios se encontraban solas, rodeadas de una euforia que las mantenía en un estado de dependencia emocional. Todos, sin excepción, hablaban con una devoción obsesiva sobre el objeto de su amor. El amor que las hermanas Salazar ayudaban a despertar no era solo una pasión pura, sino una pasión controlada, dirigida, en muchos casos, consumidora. Los resultados eran asombrosos. Sí, pero había algo en el aire, algo que nadie podía identificar de inmediato, pero que todos sentían. Aquellos que volvían a la casa de las hermanas ya no solo regresaban por agradecimiento, sino por una necesidad urgente de reforzar lo que sentían. Unos incluso empezaban a dudar de si sus sentimientos eran genuinos o si estaban siendo manipulados por algo más grande, algo que no podía ser explicado con palabras, algo que solo las hermanas Salazar entendían completamente. ¿Te gustaría saber cómo las hermanas lograban manipular los corazones y mentes de sus clientes? ¿Qué secretos esconden esas pócimas que parecen curar, pero en realidad cambian a las personas de una forma irreversible? Si quieres conocer todos los misterios de este ritual y cómo las hermanas alcanzaban el poder sobre el amor, no olvides darle like y seguirnos en este viaje. La verdad que viene te dejará sin aliento. Suscríbete para no perderte la próxima revelación. Don Aurelio Mendoza era un hombre de carácter fuerte y mirada decidida. Como comerciante de mediana edad, había construido una vida sólida en Veracruz, respetado por sus pares y admirado por su éxito. Sin embargo, su vida familiar comenzaba a desmoronarse. Su esposa, Dolores, había cambiado. Lo que antes había sido una mujer cariñosa, afectuosa y llena de vida, ahora se había convertido en una sombra distante, alguien que parecía alejarse cada vez más de él. La pasión que había sido el fundamento de su matrimonio había desaparecido, y con ella, la intimidad que siempre habían compartido.
Dolores parecía perdida en su propio mundo, y las conversaciones entre ambos se habían vuelto cada vez más escasas, hasta volverse casi inexistentes. Aurelio, desesperado por recuperar el amor que había una vez tenido con su esposa, comenzó a explorar diversas opciones. Un amigo de confianza, un comerciante vecino, le había hablado en varias ocasiones sobre las hermanas Salazar, las curanderas que se encontraban en la famosa calle de los Suspiros. La recomendación era clara: si alguien podía restaurar el amor perdido, eran ellas. Sin dudarlo, Aurelio decidió hacer el largo camino hacia la casa de las hermanas en busca de una solución. El encuentro fue formal y discreto. Las hermanas lo recibieron con la misma serenidad que caracterizaba cada consulta. Sofía, con su mirada profunda, no tardó en examinar a Aurelio y leer entre líneas lo que no podía decirse con palabras. Después de unos minutos de conversación, Sofía le pidió que hablara sobre los cambios en su relación con Dolores. Mientras él relataba sus frustraciones y su dolor, Carmela preparaba una de sus pócimas mágicas, una mezcla especial que, según Sofía, podría devolverle a Dolores la pasión que había perdido. La receta era sencilla, pero el proceso, como siempre, era un ritual que combinaba los ingredientes secretos de la naturaleza con una magia casi palpable. Aurelio, cautivado por la promesa de las hermanas, no dudó en seguir sus instrucciones al pie de la letra. La pócima que le dieron debía administrarse a Dolores en su café cada mañana, durante 3 semanas. La espera era tensa, pero Aurelio confiaba en que las hermanas tenían la clave para restaurar lo que parecía perdido para siempre. Pasaron los días, y Dolores comenzó a mostrar señales de cambio. Al principio, parecía más afectuosa con su esposo, aunque las palabras seguían siendo mínimas. Pero pronto, esos pequeños gestos se convirtieron en algo más. Dolores, que antes pasaba horas aislada en su habitación o sumida en una actitud indiferente, comenzó a seguir a Aurelio a todas partes. Lo esperaba en la puerta de la casa cada vez que salía al mercado, lo acompañaba por las tardes, y en las noches se acurrucaba cerca de él, como si no pudiera separarse. Todo esto parecía un signo de esperanza para Aurelio, quien veía que su esposa comenzaba a regresar a él. Pero había algo en su mirada, algo extraño y distante, que le causaba incomodidad. La transformación de Dolores no pasó desapercibida para los vecinos. En los primeros días, la gente observaba con sorpresa cómo Dolores, que antes era tan reservada, comenzaba a mostrarse en público con una actitud mucho más cariñosa, incluso demostrativa con Aurelio. Pero pronto comenzaron a notarse detalles más inquietantes. Dolores empezó a perder peso de forma alarmante. Su rostro, que antes reflejaba juventud y vitalidad, ahora mostraba una palidez enfermiza, casi cadavérica. Sus ojos, que solían brillar con la chispa de la vida, ahora estaban constantemente rojos, como si estuviera exhausta, como si algo estuviera consumiéndola desde adentro. En las noches, Aurelio comenzó a notarla sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, con una expresión vacía, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. La situación se volvió aún más extraña cuando, después de 2 semanas de tratamiento, Dolores comenzó a seguir a Aurelio con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. No podía estar lejos de él ni por un minuto. Incluso cuando él debía ir al mercado a hacer sus compras o salir a revisar sus negocios, Dolores se quedaba en la puerta de la tienda, observando cada uno de sus movimientos con una atención que se sentía como una presión invisible. Lo peor fue cuando Aurelio tuvo que viajar por negocios. Durante su ausencia, Dolores no dejaba de llorar. Se negaba a comer y mostraba síntomas claros de ansiedad extrema. Cuando Aurelio regresó, la recibió en la puerta con los ojos hinchados por el llanto, como si su vida dependiera de su regreso. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Realmente estaba recuperando el amor que había perdido? ¿O algo mucho más oscuro y perturbador estaba ocurriendo? La dependencia de Dolores hacia él se volvía cada vez más palpable, como si algo fuera más allá de la simple reconexión emocional. La obsesión que sentía por su marido parecía mucho más fuerte que cualquier amor que él hubiera conocido. Ella no solo lo amaba, lo necesitaba, como si su existencia dependiera de él. Y lo peor de todo era que Aurelio no sabía si esta nueva dependencia era el resultado de una curación o si estaba siendo víctima de algo mucho más peligroso. La gente del vecindario comenzó a comentar. La transformación de Dolores no solo era física, sino emocional. Aunque muchos la veían más cariñosa y atenta, algunos no podían evitar notar el tono casi enfermizo de su devoción hacia su marido. Había quienes decían que la mujer parecía una sombra de sí misma, demasiado necesitada, demasiado centrada en su esposo como si no pudiera funcionar sin él.
Los susurros comenzaron a circular en el mercado, entre las mujeres que se encontraban cada mañana a la espera de las mercancías frescas, y los comentarios se volvían cada vez más frecuentes. Los más cercanos a la familia empezaron a preguntarse, ¿cómo es posible que una mujer que había sido distante durante tanto tiempo ahora se volviera tan dependiente? Y lo más inquietante, ¿qué había realmente en esa pócima entregada por las hermanas Salazar? Nadie podía responder a esas preguntas, pero todos sentían que algo no estaba bien. Aurelio, aunque aliviado por ver que su esposa volvía a él, no podía dejar de preguntarse si había algo más detrás de esa aparente transformación. Su amor por ella seguía intacto, pero la dependencia de Dolores lo estaba comenzando a agobiar. A veces, se sentía atrapado, como si su felicidad estuviera siendo manipulada, como si algo fuera mucho más grande y oscuro que lo que podía comprender. Este es solo el principio de lo que está por venir. Si te está intrigando esta historia y te preguntas qué ocurrirá con Dolores, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de cada revelación. Lo que sigue cambiará por completo lo que creías saber sobre el amor y sus oscuros secretos. En septiembre de 1929, Veracruz recibió una visitante que, sin saberlo, cambiaría el curso de su historia. Carmen Vázquez, una farmacéutica joven y prometedora, descendió del barco que la había traído desde la Ciudad de México, con una misión clara en mente: estudiar las prácticas medicinales tradicionales de la región. Carmen era una mujer de 30 años, con una sólida formación académica y una curiosidad insaciable por todo lo relacionado con la ciencia. Se había graduado con honores de la Escuela Nacional de Medicina de la Ciudad de México, especializándose en farmacología. Su enfoque era pragmático, siempre guiado por los principios de la ciencia moderna, pero también tenía un profundo respeto por los conocimientos ancestrales que aún persistían en las comunidades rurales. El proyecto que Carmen había recibido del Departamento de Salud Pública era claro: recopilar y documentar las prácticas de curanderos y hierberos locales, integrando estos conocimientos en la medicina moderna. Veracruz, con su rica mezcla de culturas y tradiciones, era el lugar ideal para una investigación de ese tipo. Pero lo que ella no sabía era que su investigación científica pronto se convertiría en algo mucho más personal y peligroso, uno que la llevaría al borde de la locura y la muerte misma. Desde el primer día en la ciudad, Carmen quedó fascinada por la atmósfera única de Veracruz. El bullicio del puerto, las risas de los pescadores que descargaban su mercancía, el aroma de las frutas tropicales en los mercados, todo parecía estar impregnado de historia, pero también de un aire de misterio, como si la ciudad estuviera guardando secretos que nadie se atrevía a desvelar. Aunque el objetivo de su viaje era científico, Carmen no podía evitar sentirse atraída por las leyendas que envolvían a ciertas figuras locales, especialmente a las hermanas Salazar. Las historias sobre ellas eran tan intrigantes como aterradoras. Curanderas poderosas, capaces de restaurar el amor perdido, devolver la pasión a las relaciones muertas, pero con métodos que desconcertaban a quienes las conocían. Carmen escuchó por primera vez el nombre de las hermanas Salazar cuando entabló conversación con el único médico titulado de la ciudad, el doctor Ramón Aguirre. «Son muy eficaces», le dijo el doctor con una expresión ambigua, «pero sus métodos son difíciles de explicar según los estándares de la medicina convencional. Son un tanto místicos, por decirlo de alguna manera». Carmen, sin embargo, no se dejó llevar por las advertencias. Para ella, lo que parecía ser magia o misticismo debía tener una base científica. Si las hermanas realmente podían influir de manera tan profunda en las emociones humanas, tal vez había algo que la ciencia aún no había descubierto, algo que valía la pena investigar. Con esa determinación, Carmen comenzó a observar de cerca la vida de las hermanas. Durante días se apostó discretamente en los cafés cercanos a la calle de los Suspiros, donde podía ver a las personas llegar y salir de la casa de las hermanas Salazar. Lo que más le llamó la atención fue la cantidad de personas que acudían a ellas, y el comportamiento extraño que parecía apoderarse de aquellos que salían de la casa. No eran solo los testimonios de agradecimiento los que Carmen escuchaba. A menudo, los que regresaban lo hacían con una intensidad inquietante, como si el amor que habían recibido fuera más una obsesión que una cura. A lo largo de su investigación, Carmen comenzó a identificar patrones. La mayoría de los clientes venían en busca de restaurar relaciones rotas, de recuperar amores perdidos o de sanar corazones rotos. Pero los relatos que Carmen escuchaba sobre los efectos de las pócimas de las hermanas eran desconcertantes. Aquellos que se sometían a los tratamientos parecían experimentar un amor apasionado y renovado, pero a menudo esto se convertía en una dependencia que rayaba lo peligroso.
Los hombres volvían a sus esposas, pero las mujeres que antes parecían seguras de sí mismas comenzaban a perder peso y a mostrar síntomas de ansiedad. Algunos hablaban de un amor tan intenso que les resultaba insoportable. Otros decían que el amor que sentían por sus parejas les estaba consumiendo desde adentro. En un café cercano a la casa de las hermanas Salazar, Carmen se acercó a un hombre que, por lo que ella pudo entender, había sido uno de los primeros clientes de las hermanas. Estaba visiblemente nervioso y evitaba hablar de su experiencia, pero, al final, aceptó contarle a Carmen sobre el cambio que había notado en su esposa, Dolores, después de que ella empezara a recibir el tratamiento. Al principio, todo fue maravilloso, confesó el hombre. Mi esposa se volvió más cariñosa, más atenta, pero pronto comenzó a seguirme por todas partes, incluso cuando no le decía nada. Se puso pálida y dejó de comer. Y lo peor de todo fue cuando no podía estar lejos de mí ni un segundo. Era como si su amor me estuviera matando, y yo no sabía si estaba haciendo lo correcto. Este testimonio dejó una huella en Carmen. Aunque la explicación parecía estar relacionada con una obsesión, no podía evitar pensar que había algo más, algo químico, algo que la ciencia aún no entendía. Carmen sintió que, para resolver el misterio, debía conocer más acerca de las pócimas de las hermanas Salazar. Pero las hermanas, sabedoras de la atención que estaban recibiendo, empezaron a poner obstáculos en su camino. Cada vez que Carmen intentaba acercarse a ellas, las hermanas se mostraban evasivas, como si estuvieran anticipando sus preguntas. Carmen decidió que, si no podía obtener información de manera directa, lo intentaría por otro camino. Decidió, entonces, convertirse en una clienta. Pero para que su actuación fuera creíble, tendría que sumergirse en una historia personal que la hiciera vulnerable a los ojos de las hermanas. Carmen creó un relato convincente. Una joven mujer que había sido abandonada por su novio, desolada por el abandono, y dispuesta a hacer cualquier cosa por recuperar el amor que sentía perdido. Así, disfrazada de desesperación y vulnerabilidad, Carmen se presentó en la casa de las hermanas Salazar. Fue recibida por Sofía con una cortesía reservada, aunque en sus ojos brillaba una chispa de desconfianza que Carmen no pasó por alto. Carmela, la hermana más joven, la observó en silencio, como si estuviera midiendo cada palabra que salía de su boca. Aunque las hermanas nunca dijeron nada abiertamente, Carmen percibió que ya sabían por qué estaba allí. ¿Te has preguntado cómo Carmen logrará desvelar los oscuros secretos de las hermanas Salazar? Si estás tan intrigado como nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos de esta peligrosa investigación. Lo que viene cambiará todo lo que creías saber sobre el poder del amor y la manipulación. Carmen Vázquez, que había llegado a Veracruz con la intención de estudiar las prácticas medicinales de la región, ahora se encontraba completamente absorbida por un misterio que superaba lo que inicialmente había imaginado. Mientras avanzaba en su investigación, algo en la casa de las hermanas Salazar no dejaba de inquietarla. Las personas que se acercaban a ellas parecían llegar con desesperación, buscando en esas mujeres un consuelo para corazones rotos, amores imposibles o pasiones perdidas. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de Carmen no era solo el alto número de personas que acudían a la casa de las hermanas, sino los cambios inexplicables que experimentaban esos mismos individuos. Durante días, Carmen comenzó a seguir discretamente a aquellos que visitaban la casa de las hermanas, observando el flujo constante de personas que llegaban y salían, casi como una procesión. Al principio, las personas que entraban a la casa parecían ser como cualquier otro visitante en busca de ayuda, angustiados, nerviosos, con el rostro marcado por la desesperación. Parecían estar cargando con un peso emocional tan grande que solo el alivio que prometían las hermanas podría ofrecerles una salida. Pero lo que más llamó la atención de Carmen fue lo que ocurría después de la consulta. Los clientes salían de la casa con una expresión completamente diferente. La ansiedad y el miedo que mostraban al llegar se desvanecían, y en su lugar se veía una especie de euforia controlada, una satisfacción inusitada que les daba una energía extraña. No era una felicidad genuina, sino algo más profundo, como si los clientes estuvieran experimentando una sensación de calma extrema, como si hubieran recibido una promesa de éxito inminente, pero a un precio que ellos no comprendían aún. Al principio, Carmen pensó que era solo una ilusión, una interpretación subjetiva de lo que ocurría en esos momentos de cambio, pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de un efecto aislado. A medida que observaba con más atención, notó que el mismo patrón se repetía una y otra vez.
Aquellos que salían de la casa de las hermanas Salazar mostraban una especie de alegría febril, como si estuvieran bajo el efecto de algo más que simples palabras de consuelo. Algunos incluso caminaban con una rapidez inusual, como si no pudieran esperar para ver los resultados que se les habían prometido. La transformación era tan inmediata y palpable que Carmen comenzó a preguntarse si todo esto no era simplemente el resultado de un placebo. Intrigada por estos cambios, Carmen comenzó a seguir a algunos de los clientes, observando sus comportamientos después de sus visitas a la casa de las hermanas. Fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse poco a poco, y lo que vio la dejó aterrada. Algunos de los clientes, a medida que pasaban los días, mostraban signos cada vez más extraños. No solo estaban obsesionados con la idea del amor o la pasión que les habían prometido, sino que parecían necesitarlo, como si su vida dependiera de esa emoción. Parecían estar perdiendo el control de sus propios pensamientos y deseos, y todo giraba en torno a esa euforia incontrolable que sentían por sus seres amados. Uno de los casos más inquietantes fue de una joven llamada Teresa, una mujer que había acudido a las hermanas Salazar para recuperar el amor de su prometido. Carmen había observado a Teresa llegar a la casa de las hermanas, visiblemente triste y decaída, pero tras su consulta, la joven parecía estar completamente transformada. Durante los días siguientes, Carmen la vio en las calles de Veracruz. Teresa ya no era la mujer reservada y triste que había sido al principio. Caminaba por las calles con una actitud desinhibida, hablando con todo el mundo, sonriendo sin razón aparente, y mirando a su prometido con una devoción que sobrepasaba cualquier límite de lo que podría considerarse normal. La joven parecía haber perdido el control de sus emociones, y lo que Carmen notó con creciente preocupación fue que esa obsesión por el amor que sentía Teresa la estaba llevando a una especie de insomnio constante, como si su mente no pudiera descansar hasta recibir lo que creía que le debían. Carmen decidió acercarse a Teresa en una ocasión. Le habló con suavidad, buscando comprender qué había sucedido con ella después de su visita a las hermanas. La joven, casi como si estuviera en trance, le explicó que el amor por su prometido era ahora todo lo que importaba. «No puedo vivir sin él», le dijo Teresa, su voz temblorosa pero segura. «Las hermanas me dieron algo que me hizo entender que todo lo que he hecho en la vida ha sido por él. Necesito estar con él, lo necesito más que a nada. Si no lo tengo, me desmorono». La joven no parecía estar hablando con coherencia, y Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Teresa no eran las de una mujer enamorada, sino las de alguien atrapado en una obsesión peligrosa. A medida que continuaba observando a otros clientes, Carmen notó que todos mostraban síntomas similares: ansiedad extrema cuando no estaban cerca de sus seres amados, un comportamiento cada vez más errático y una dependencia emocional que rayaba en lo patológico. Lo que al principio había parecido un simple remedio para el amor se estaba revelando como algo mucho más profundo, algo que afectaba las mentes y las almas de quienes tomaban las pócimas. Carmen no podía ignorar las evidencias que se presentaban ante ella, pero aún no entendía cómo las hermanas Salazar lograban inducir estos cambios tan radicales. Decidida a ir más allá, Carmen comenzó a investigar más a fondo la composición de las pócimas que las hermanas utilizaban, pero sabía que necesitaba algo más que solo observación. Si quería descubrir la verdad, debía obtener pruebas concretas, algo que pudiera probar lo que sospechaba, pero que aún no podía demostrar completamente. ¿Qué secretos oscuros esconde la casa de las hermanas Salazar? ¿Qué hay detrás de estas pócimas que parecen controlar las emociones de sus clientes? Si te está cautivando esta peligrosa investigación, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todas las revelaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. Carmen Vázquez, que había llegado a Veracruz con el propósito de estudiar las prácticas medicinales de la región, ahora se encontraba en una encrucijada. Durante semanas, había seguido a los clientes que visitaban la casa de las hermanas Salazar, observando sus comportamientos y registrando todo lo que sus ojos le permitían ver. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no podía seguir siendo una simple espectadora. Necesitaba respuestas. Necesitaba probar por sí misma qué estaba ocurriendo en esa casa, qué era lo que las hermanas realmente estaban haciendo con sus pócimas, y cómo lograban manipular las emociones de sus clientes de una manera tan precisa y devastadora. Decidida a obtener información directa, Carmen formuló un plan audaz y peligroso. En lugar de seguir observando desde lejos, se presentaría ante las hermanas Salazar como una simple mujer, desesperada por recuperar el amor de su vida. Una historia convincente, que combinara dolor genuino con una vulnerabilidad estratégica, podría abrirle las puertas de la casa y permitirle acceder a lo que necesitaba: las pócimas,
sus ingredientes y tal vez incluso los secretos que las hermanas tanto cuidaban. El día de la consulta, Carmen se preparó meticulosamente. Estudió los testimonios de los clientes que había observado, identificando los puntos en común en sus relatos: el amor perdido, el sufrimiento por un corazón roto, el dolor de una traición. Carmen no era una mujer que se dejara llevar por la emoción, pero para esta misión necesitaba sumergirse en un papel que pudiera hacer creer a las hermanas que ella estaba tan desesperada como los demás. Cambió su apariencia, vistió ropa modesta, dejó su cabello algo desordenado y trató de reflejar en su rostro una tristeza que, aunque actuada, se sentía real. Al llegar a la casa de las hermanas Salazar, Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la misma casa que había observado desde lejos durante semanas, pero ahora, al estar frente a ella, todo parecía mucho más imponente, más ominoso. La puerta se abrió con un chirrido bajo, como si la casa misma estuviera esperando su llegada. Sofía, la hermana mayor, la recibió con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos, una cortesía educada pero distante. Carmela, por su parte, se quedó en el fondo, observando con la misma intensidad que Carmen había notado en los clientes que habían pasado por allí. El ritual de la consulta comenzó con la misma solemnidad que Carmen había presenciado en los demás. Sofía la guió hacia una silla en el centro de la sala y comenzó a hacerle preguntas. Pero, a diferencia de otras personas que se sentaban allí llenas de desesperación, Carmen se sentía calculadora, en control. Respondió con palabras que evocaban dolor genuino. «Hace meses que mi novio me dejó, y no logro olvidarlo», dijo, su voz temblando ligeramente, pero con una firmeza que solo alguien en su situación podría tener. «He intentado todo, pero nada me devuelve la paz. No sé si puedo vivir sin él». Sofía, como siempre, escuchaba en silencio, sus ojos fijos en Carmen, penetrantes y analizadores, como si tratara de leer más allá de sus palabras. Mientras tanto, Carmela se dirigió a la mesa, donde una multitud de frascos de vidrio de diferentes tamaños y colores se alineaban en orden. La joven hermana comenzó a preparar una pócima frente a Carmen. Al principio, Carmela movía las manos con tranquilidad. El sonido de las hierbas al ser trituradas y las gotas de aceite cayendo en el aire eran los únicos ruidos en la habitación. Carmen no podía evitar mirar, observando los frascos, los ingredientes y los movimientos que Carmela hacía con una destreza que solo podría venir de años de práctica. «Solo una poción especial puede abrir su corazón, querida», dijo Carmela con suavidad, mientras vertía un líquido espeso de color ámbar en un pequeño frasco. «Debe tomarla con fe y recordar que el amor no es solo un sentimiento, es una voluntad». Carmen asintió con la cabeza, manteniendo la compostura, pero internamente estaba alerta. La receta que las hermanas seguían no era simple. Sabía que lo que estaba ocurriendo aquí no era solo el resultado de la fe o el deseo de las personas, sino algo mucho más complicado y peligroso. A medida que las hermanas recitaban las instrucciones para el uso de la pócima, Carmen estudiaba cuidadosamente cada movimiento, cada palabra que se pronunciaba. Las instrucciones eran claras: 3 gotas en su bebida, todos los días, por 3 semanas. Además, le entregaron un pequeño amuleto, que debía llevar cerca de su pecho en todo momento. «Este amuleto preservará la energía del amor que buscamos para ti», explicó Sofía con una calma que parecía excesiva para alguien que estaba tratando con el sufrimiento emocional de otro ser humano. Carmen, al recibir el frasco, sentía como una extraña sensación de incomodidad se apoderaba de ella. Algo no estaba bien. El frasco, aunque pequeño, tenía un peso que parecía desmesurado para su tamaño, y el líquido dentro de él, con su tonalidad oscura, parecía vibrar ligeramente bajo la luz débil de la habitación. Agradeció a las hermanas y salió de la casa, no sin antes sentir la mirada penetrante de Sofía que parecía seguirla incluso cuando ya había cruzado la puerta. Carmen no era ajena a las tensiones que existían entre la ciencia y la superstición, pero ahora, con la pócima en su mano, sentía que se encontraba a punto de descubrir algo que no solo desafiaría su conocimiento científico, sino que también pondría a prueba sus propios límites. Esa noche, Carmen se dirigió a su laboratorio improvisado, un pequeño cuarto que había alquilado cerca del centro de Veracruz. A pesar de sus dudas, abrió el frasco y vertió una gota de la pócima en un vaso de cristal. El líquido se disolvió rápidamente, dejando un aroma dulce penetrante que le recordó a las flores, pero con un toque amargo que le revolvía el estómago. Carmen, con su mente afilada como siempre, estaba lista para analizar la sustancia, pero lo que descubrió no era lo que había esperado. El líquido,
aparentemente inofensivo, contenía compuestos químicos que no eran naturales, sustancias que Carmen nunca había visto antes en su carrera. La mezcla incluía componentes conocidos por sus efectos psicoactivos, como alcaloides y derivados sintéticos. Pero lo más aterrador fue un compuesto extraño que parecía alterar la química cerebral, una sustancia que, en dosis altas, podría inducir alucinaciones y alterar el comportamiento de manera irreversible. Carmen estaba horrorizada. No solo se trataba de un simple remedio para el amor. Lo que las hermanas Salazar estaban vendiendo no solo afectaba las emociones, sino que estaba manipulando las mentes de las personas, alterando sus cerebros de una manera controlada pero peligrosa. Era una droga que prometía amor, pero que, en su lugar, estaba creando dependencias que solo conducían al sufrimiento. ¿Qué hará Carmen con esta peligrosa información? ¿Cómo logrará enfrentarse a las hermanas Salazar sin poner en riesgo su propia vida? Si quieres saber cómo continuará esta impactante investigación, suscríbete y activa la campanita. Lo que está por venir cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y el control. No te lo pierdas. Carmen Vázquez se encontraba en su laboratorio improvisado, el cuarto oscuro en el que había comenzado a recopilar y analizar toda la información que había reunido en las últimas semanas. La casa de las hermanas Salazar, que hasta hacía poco le parecía una simple guarida de curanderas, ahora era el centro de una intrincada red de manipulación y control. Carmen había pasado de ser una observadora distante a una protagonista atrapada en la telaraña que ella misma había comenzado a desentrañar. La pócima que las hermanas le habían entregado esa tarde pesaba en sus manos como una condena. Lo que al principio había parecido un simple frasco con una mezcla dulce y amarga, ahora se convertía en el objeto que podría revelar todo lo que estaba ocurriendo en Veracruz. Carmen ya no se conformaba con solo observar los efectos visibles de la pócima en los clientes. Necesitaba entender qué había en su interior, qué sustancias las hermanas estaban usando para provocar esos cambios tan profundos en las personas que se acercaban a ellas. Con cuidado, Carmen preparó su microscopio y los instrumentos de laboratorio. Había pasado años en la escuela de farmacología, pero nunca antes había tenido que enfrentarse a algo como esto. Sabía que lo que iba a descubrir podría alterar su vida por completo. Era consciente del peligro que implicaba seguir adelante, pero su curiosidad científica era más fuerte que cualquier advertencia interna. Debía saber la verdad. Colocó una pequeña gota de la pócima sobre una lámina de vidrio y comenzó a examinarla bajo el microscopio. Al principio, todo parecía inofensivo. Una mezcla viscosa con pequeños sedimentos flotando, quizás hierbas trituradas o aceites esenciales. Pero cuando comenzó a observar con más detenimiento, algo no cuadró. Entre los fragmentos naturales, Carmen vio partículas que no pertenecían a un remedio tradicional. Pequeñas moléculas de un material extraño, que no se parecía a nada que ella hubiera estudiado antes. Decidida a entender qué eran esas partículas, Carmen preparó un análisis más profundo. Usó reactivos químicos, algo que nunca se había permitido en una investigación tan directa. Pero en este caso, no podía arriesgarse a ignorar lo que estaba ante sus ojos. Después de varios minutos de análisis, la verdad se reveló en un estallido de incredulidad. La pócima contenía compuestos psicoactivos conocidos por sus efectos alucinógenos, como la belladona y el toloache, pero eso no era todo. También encontró rastros de sustancias sintéticas, compuestos derivados de la farmacología moderna que no deberían estar en un remedio tradicional de ninguna parte del mundo, y mucho menos en una receta ancestral de Veracruz. Carmen no podía creer lo que estaba viendo. La combinación de estos elementos no solo alteraba las emociones o el estado de ánimo de las personas, sino que afectaba directamente sus procesos cerebrales. Lo que las hermanas Salazar estaban haciendo no era simplemente curar corazones rotos o restaurar amores perdidos. Estaban manipulando la mente y el cuerpo de sus clientes, controlando sus pensamientos y deseos de manera que no se podían comprender completamente sin adentrarse en el oscuro mundo de la química. El compuesto principal en la mezcla parecía ser una droga diseñada específicamente para crear una dependencia emocional y física. Carmen identificó una sustancia que, en pequeñas dosis, podría inducir una sensación de euforia, como un potente estimulante. Pero, al mismo tiempo, también encontraba rastros de compuestos que provocaban efectos alucinógenos, lo que explicaba las visiones y las obsesiones que los clientes parecían experimentar después de consumir las pócimas. Lo más alarmante de todo era que los compuestos psicoactivos estaban combinados de tal manera que el cerebro de las personas quedaba atrapado en un ciclo de deseo y necesidad que solo se podía resolver con más pócima, más contacto con las hermanas. La revelación era clara.
Las hermanas Salazar no solo curaban corazones, los estaban esclavizando. El amor que ellas prometían no era amor en absoluto. Era una prisión construida con sustancias químicas que alteraban los estados mentales y emocionales de sus clientes, hasta que la dependencia se convertía en una obsesión que no podía ser rota sin una intervención externa. Carmen sabía que debía hacer algo con esta información, pero también comprendía que estaba enfrentando algo mucho más grande que ella misma. Las hermanas Salazar no solo eran curanderas, eran traficantes de emociones, manipulando la mente y el corazón de Veracruz. Con la evidencia en sus manos, Carmen no podía dejar de pensar en las personas que ya habían caído bajo el hechizo de las pócimas. Cada historia que había escuchado, cada caso que había observado, tomaba ahora un nuevo sentido. Dolores, la esposa de don Aurelio, que había comenzado a seguirlo de manera obsesiva. Teresa, la joven que no podía dejar de pensar en su prometido, incluso al costo de su salud. Todos ellos estaban atrapados en un ciclo de dependencia que solo las hermanas Salazar podían alimentar. Pero Carmen también entendió que había algo aún más oscuro, algo que solo ahora comenzaba a comprender. La conexión de las hermanas con la ciencia moderna, con las sustancias sintéticas que habían introducido en sus remedios, no era solo una coincidencia. Las hermanas Salazar estaban usando conocimientos avanzados de farmacología para manipular no solo las emociones, sino también los cerebros de sus víctimas, de manera que se aseguraban que nadie pudiera escapar de su control. Esta era una ciencia de la manipulación emocional, una ciencia que se escondía tras la fachada de un remedio tradicional. Carmen, ahora armada con pruebas irrefutables, sabía que su investigación había dado un giro inesperado. Lo que había comenzado como un estudio sobre las prácticas curativas de Veracruz se había transformado en una peligrosa persecución de la verdad, una que la pondría en conflicto directo con las hermanas Salazar y con una red de corrupción mucho más grande de lo que podría haber imaginado. No podía retroceder ahora. El descubrimiento que había hecho no solo cambiaría su vida, sino que también alteraría la vida de todos aquellos que, como ella, buscaban respuestas en las sombras de Veracruz. ¿Qué hará Carmen con la información que ha descubierto? ¿Cómo podrá enfrentarse a las hermanas Salazar y sus oscuros secretos sin poner en peligro su propia vida? Si quieres saber cómo sigue esta historia aterradora, suscríbete y sigue con nosotros. Lo que está por venir cambiará todo lo que pensabas saber sobre el amor, la obsesión y el control. La investigación de Carmen Vázquez había tomado un giro que ni siquiera ella podía haber anticipado. Cada día que pasaba, la imagen que tenía de las hermanas Salazar se volvía más turbia y peligrosa. No solo estaba manipulando las emociones de las personas, sino que, a medida que profundizaba en su investigación, Carmen comenzaba a darse cuenta de que había algo mucho más siniestro en juego. Las pócimas no solo alteraban los corazones y mentes de sus clientes, estaban matando lentamente a quienes las tomaban, y todo parecía apuntar a un patrón que se estaba volviendo cada vez más claro. A medida que Carmen recogía más testimonios y analizaba las muertes recientes en Veracruz, comenzó a notar algo que al principio había pasado desapercibido: un número alarmante de muertes súbitas, la mayoría de personas jóvenes y aparentemente saludables, que morían en circunstancias extrañas y sin una causa clara. Los informes de los médicos locales, cuando se molestaban en realizar autopsias, simplemente hablaban de fallas cardíacas repentinas o colapsos inexplicables. Sin embargo, Carmen sabía que algo no estaba bien. Todas las víctimas tenían un vínculo común: habían estado en la casa de las hermanas Salazar. La primera de las muertes que llamó la atención de Carmen fue la de José Ramírez, un joven de 28 años que había acudido a las hermanas en busca de recuperar el amor de su novia, quien lo había dejado después de una larga relación. José, que había estado visiblemente decaído y deprimido, se había transformado tras su consulta en la casa de las hermanas. Los amigos de José lo describieron como una persona renovada, llena de energía, con una sonrisa que parecía no desaparecer nunca. Sin embargo, después de apenas 2 semanas de recibir el tratamiento, José fue encontrado muerto en su hogar, aparentemente de un ataque al corazón, a pesar de que no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Este patrón comenzó a repetirse. Carmen recopiló los detalles de las muertes de varios jóvenes que habían estado en la casa de las hermanas. Ana García, una joven que había acudido a ellas para recuperar la pasión en su matrimonio, también murió de un paro cardíaco inexplicable. Lo mismo ocurrió con Luis Hernández, un hombre que había buscado a las hermanas para enamorar a una mujer que lo rechazaba, solo para caer muerto semanas después, sin razón aparente. Carmen empezó a analizar los registros de defunciones con más detalle, cruzando los nombres de los muertos con las fechas de sus consultas con las hermanas Salazar.
Los resultados eran escalofriantes. En todos los casos, las muertes ocurrían entre 2 y 4 semanas después de que los clientes recibieran las pócimas. El patrón era claro, pero aún faltaba algo. Carmen tenía que averiguar qué estaba causando exactamente estas muertes y por qué las hermanas parecían estar involucradas de alguna manera. Tenía que llegar al fondo de la verdad, aunque eso significara adentrarse más en la oscuridad. Decidida a profundizar en la causa de las muertes, Carmen comenzó a examinar los efectos de los compuestos que había encontrado en las pócimas. Los compuestos psicoactivos, como la belladona y el toloache, ya eran conocidos por sus efectos intoxicantes y peligrosos. Pero lo que más les sorprendió fue descubrir que, combinados con los otros ingredientes que las hermanas usaban, los efectos de las pócimas no solo alteraban el estado emocional de los clientes, sino que también podían desencadenar reacciones físicas letales. Los ingredientes, que afectaban al sistema nervioso y cardiovascular, podrían estar debilitando gradualmente los corazones de las personas, provocando daños irreparables que se manifestaban de forma súbita. Lo más aterrador fue que Carmen descubrió que las hermanas no solo estaban creando una dependencia emocional, sino que también estaban llevando a sus clientes a un lento y progresivo envenenamiento. Las dosis regulares de las pócimas, aunque inicialmente parecían inofensivas, estaban acumulando sustancias tóxicas en el cuerpo de los clientes, debilitando sus órganos internos, especialmente el corazón, hasta que finalmente fallaban. La adicción emocional se había convertido en una trampa mortal. Lo que parecía ser un remedio para recuperar el amor perdido o la pasión nunca fue diseñado para curar. Era una trampa cuidadosamente tejida, un veneno disfrazado de cura, que no solo les otorgaba a las hermanas Salazar poder sobre las emociones de las personas, sino también un control absoluto sobre sus vidas y muertes. Carmen comprendió que no solo había descubierto una forma de manipulación emocional, sino que también había destapado una red de asesinato disfrazada de curación. Las hermanas Salazar no solo estaban vendiendo amor, estaban vendiendo muerte. Y lo peor de todo es que nadie lo sabía. Nadie podía sospechar que las pócimas que tanto alivio ofrecían, en realidad, estaban conduciendo a la ciudad hacia un desastre silencioso. Carmen comenzó a recopilar todos los datos posibles, tomando muestras adicionales de las pócimas y analizando los testimonios de las personas que habían sobrevivido a los tratamientos de las hermanas. Las evidencias eran claras, pero también era consciente de que enfrentarse a las hermanas Salazar significaba arriesgar su vida. Aún no sabía con certeza qué tan profunda era la red en la que se había metido, ni cuántas personas más podrían estar involucradas. ¿Cómo logrará Carmen enfrentar a las hermanas Salazar y exponer su oscuro secreto, sin poner en peligro su propia vida? Si te está atrapando esta historia, no te pierdas las próximas revelaciones. Suscríbete y mantente al tanto de cada descubrimiento. La verdad que sigue cambiará todo lo que creías saber sobre el amor, la muerte y el control. Carmen Vázquez había estado investigando a las hermanas Salazar durante semanas, pero a medida que profundizaba en su investigación, algo se estaba comenzando a esclarecer en su mente. Lo que inicialmente parecía ser un simple caso de curanderismo ancestral, con un toque oscuro y misterioso, se estaba transformando en algo mucho más grande, más peligroso y mucho más siniestro de lo que había imaginado. Mientras analizaba los archivos médicos, los registros de defunciones y los testimonios de sobrevivientes, Carmen comenzó a descubrir que las hermanas no eran simplemente curanderas tradicionales como la gente creía. Lo primero que llamó la atención de Carmen fueron los detalles sobre su pasado. Las hermanas Salazar, quienes aparentaban ser descendientes de una antigua línea de curanderas zapotecas, en realidad no tenían ningún vínculo con ese legado ancestral. Su verdadero nombre no era Salazar, sino López. Sofía López y Carmela López. La identidad que habían asumido al llegar a Veracruz era completamente falsa, y la razón detrás de esa mentira comenzó a salir a la luz cuando Carmen logró rastrear algunos documentos antiguos en la biblioteca pública de la ciudad. Lo que descubrió cambió completamente el curso de su investigación. Las hermanas López, nacidas en un pequeño pueblo de la sierra en el centro de México, habían trabajado como enfermeras en el Hospital General de la Ciudad de México entre 1915 y 1920. Durante ese tiempo, habían sido parte de un equipo que trataba a personas de clase alta que sufrían de enfermedades graves y crónicas. Sin embargo, su trabajo en el hospital terminó abruptamente cuando una serie de misteriosas muertes comenzaron a ocurrir entre los pacientes a los que atendían. Los informes médicos no lograron explicar las muertes, pero había algo común en todos los casos. Los pacientes que fallecieron tenían una historia en común con las hermanas. Todas habían sido tratadas por ellas de manera exclusiva. En 1920,
Las hermanas López fueron despedidas sin ceremonias, y los registros oficiales indicaban que fueron apartadas discretamente del hospital, sin ser acusadas formalmente de ningún delito. Sin embargo, los rumores que circulaban en el hospital sobre su implicación en las muertes de los pacientes eran suficientes para que fueran incluidas en una lista negra médica. Nadie las había responsabilizado directamente, pero muchos sospechaban que algo en su práctica profesional no era ético. Carmen comenzó a comprender que no se trataba solo de una serie de muertes extrañas, sino de algo mucho más organizado y premeditado. Las hermanas no habían sido meras enfermeras. Durante su tiempo en el hospital, se había descubierto que habían comenzado a experimentar con medicamentos, mezclando dosis y compuestos que no se usaban en la práctica médica convencional. Aquellos pacientes que murieron de manera inexplicable presentaban trazos de sustancias venenosas en sus cuerpos, compuestos que las hermanas parecían haber administrado con un propósito, aunque nunca se pudo probar directamente que lo hicieran con mala intención. Con el tiempo, después de su despido en la Ciudad de México, las hermanas se trasladaron a Veracruz. Cambiaron sus identidades y comenzaron de nuevo, asumiendo el nombre de Salazar para desvincularse de su pasado. Pero su conocimiento farmacéutico, adquirido durante años de trabajo en hospitales de renombre, no desapareció. Muy por el contrario, lo habían llevado con ellas a Veracruz, donde la población local aún mantenía una mezcla de respeto y desconfianza por las prácticas tradicionales de curanderismo. Aquí, pudieron combinar su experiencia en medicina moderna con las antiguas creencias locales y el uso de hierbas, creando una fórmula poderosa que nadie más conocía. Carmen descubrió que las hermanas no solo estaban vendiendo amor y obsesión a través de sus pócimas, sino que estaban utilizando sus conocimientos avanzados en farmacología para crear una forma de control psicológico y físico sobre sus clientes. No se trataba de un simple remedio basado en hierbas. Era un cóctel de sustancias psicoactivas y venenosas que alteraban la química del cerebro, creando una dependencia que, a largo plazo, debilitaba el cuerpo hasta que las víctimas caían gravemente enfermas. La estrategia de las hermanas Salazar no era curar, sino crear una adicción emocional y física a lo que ellas ofrecían, el amor. Ahora que Carmen tenía las piezas de rompecabezas, todo comenzaba a encajar. Las muertes en Veracruz, las desapariciones extrañas, los comportamientos obsesivos de los clientes, todo estaba conectado con las prácticas de las hermanas. Lo que parecía ser un remedio milagroso para corazones rotos era, en realidad, un veneno lento y mortal que las hermanas administraban con conocimiento y precisión. Carmen, atónita por el descubrimiento, sabía que debía actuar rápido. Las hermanas Salazar no solo estaban jugando con las emociones de la gente, sino que estaban causando muertes envenenadas disfrazadas de tragedias románticas. Lo peor de todo era que nadie, hasta ahora, había sido capaz de desentrañar su secreto. En sus informes, Carmen anotó cada detalle, la mezcla exacta de compuestos químicos, la forma en que las hermanas las aplicaban, el efecto que tenían sobre el cuerpo humano, y cómo estas prácticas se habían originado en sus días como enfermeras en la Ciudad de México. Pero ahora, con las piezas completas, Carmen sabía que su vida estaba en peligro. Las hermanas Salazar no eran solo criminales, eran manipuladoras expertas en control mental y físico, y Carmen, ahora con conocimiento de sus prácticas, podría convertirse en su próxima víctima. Ahora que Carmen ha descubierto el oscuro pasado de las hermanas Salazar, ¿qué hará con esta información tan peligrosa? ¿Cómo podrá detenerlas antes de que más vidas se pierdan? Si tu curiosidad sigue creciendo y te atreves a seguir desentrañando los secretos más oscuros de estas mujeres, suscríbete y acompáñanos hasta el final de esta historia aterradora. Lo que sigue te dejará sin palabras. Carmen Vázquez había recorrido un largo y peligroso camino para llegar hasta aquí. Su investigación, que comenzó como una simple curiosidad sobre las prácticas medicinales tradicionales de Veracruz, la había llevado a desvelar una red de manipulación emocional, control psíquico y asesinato sistemático. Las hermanas Salazar, quienes se habían presentado como simples curanderas, eran, en realidad, manipuladoras de mentes y cuerpos, traficantes de un amor creado con drogas psicoactivas que envenenaban lentamente a sus clientes. La magnitud de sus crímenes era indescriptible, y Carmen sabía que la única manera de detenerlas era exponerlas ante la justicia. Con las pruebas en sus manos, Carmen decidió actuar. Sabía que no podía hacerlo sola. La red de poder que las hermanas Salazar habían tejido en Veracruz era grande, y enfrentarse a ella sin apoyo podría resultar fatal. Por eso, Carmen se acercó al padre Miguel Herrera, un sacerdote local que había estado observando el comportamiento extraño de algunos de los clientes de las hermanas. El padre,
quien había empezado a sospechar de las prácticas de las curanderas, había sido el primero en notar la obsesión enfermiza que muchos de sus feligreses mostraban por sus amados, después de recibir el tratamiento en la casa de las hermanas. Carmen compartió con el padre Herrera todo lo que había descubierto: las pócimas, las muertes, la manipulación emocional y los compuestos químicos que alteraban la mente de las personas. El padre, horrorizado por la información, no dudó en ofrecerle su apoyo. Juntos, comenzaron a reunir pruebas adicionales, buscando corroborar lo que Carmen ya había descubierto. Sabían que enfrentarse a las hermanas Salazar sería peligroso, pero también sabían que la verdad debía salir a la luz. A lo largo de las semanas siguientes, Carmen y el padre Herrera lograron obtener testimonios clave de algunos sobrevivientes, personas que, aunque nunca se dieron cuenta de la manipulación a la que fueron sometidas, comenzaron a ver la verdad después de la intervención de Carmen. Los casos de envenenamiento, de obsesión patológica y de muerte repentina empezaron a salir a la luz, y la comunidad se dio cuenta de lo que realmente había estado ocurriendo bajo su nariz durante tanto tiempo. Finalmente, con el apoyo de las autoridades locales y un grupo de ciudadanos que ya estaban alarmados por la creciente cantidad de víctimas, Carmen logró que las hermanas Salazar fueran arrestadas. La noticia de su detención sacudió Veracruz como una tormenta. La gente, que durante tanto tiempo había sido engañada por su fachada de curanderas sabias, finalmente se dio cuenta de la magnitud del crimen que había estado ocurriendo en la casa de la calle de los Suspiros. Las hermanas fueron llevadas ante un tribunal, donde enfrentaron cargos por manipulación emocional, homicidio y tráfico de sustancias psicoactivas. El juicio fue largo y arduo, pero las pruebas eran irrefutables. Las pócimas que administraban, el testimonio de los sobrevivientes y el análisis químico realizado por Carmen fueron suficientes para condenarlas. Las hermanas Salazar, al verse atrapadas, intentaron defenderse, pero su fachada de curanderas benevolentes ya no pudo protegerlas. Sofía, la hermana mayor, fue condenada a muerte por fusilamiento, mientras que Carmela, la hermana más joven, fue sentenciada a prisión perpetua debido a su cooperación parcial con las autoridades. Con las hermanas finalmente detenidas, la ciudad de Veracruz respiró aliviada. Pero, aunque la justicia parecía haberse hecho, Carmen no podía evitar sentir un peso sobre sus hombros. Sabía que este caso no era único. Las hermanas Salazar no eran las únicas que operaban de esta manera en el país. Mientras el juicio de las hermanas ocupaba las primeras páginas de los periódicos, Carmen comenzó a descubrir que existían otros casos similares en varias ciudades cercanas, en pueblos pequeños donde las curanderas tradicionales todavía eran vistas con respeto y reverencia. Carmen no podía ignorar las señales. Nuevas historias de pócimas milagrosas, de amor curado a través de misteriosos brebajes, de obsesiones que llevaban a la destrucción de vidas, comenzaron a surgir en lugares como Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. La red de curanderas que utilizaban fórmulas peligrosas no se limitaba a Veracruz, y eso dejaba una pregunta abierta y angustiante en la mente de Carmen. ¿Cuánto más se escondía detrás de esas prácticas? La historia de las hermanas Salazar, aunque terminada en Veracruz, había dejado una huella profunda en la ciudad, especialmente en Carmen. Ella había descubierto el lado más oscuro del amor, un amor que no solo podía destruir a las personas emocionalmente, sino también físicamente. Pero las sombras de la manipulación emocional y las muertes inexplicables no se disipaban con la caída de las hermanas Salazar. Había más que aprender, más que descubrir, y Carmen se dio cuenta de que su lucha no había hecho más que comenzar. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, no te preocupes. Tenemos muchas más historias como esta, llenas de misterios y oscuros secretos por descubrir. Suscríbete y acompáñanos en el próximo caso, que tal vez esté más cerca de lo que imaginas. La verdad nunca está tan lejos, y los secretos, a menudo, nos acechan mucho más cerca de lo que pensamos.